en Marcos, capítulo 9, verso 38 al 41. Estamos en Marcos, capítulo 9, verso 38 al 41. Así que, hermanos, vamos a leer. Bueno, antes de leer lo que va a acontecer en Marcos, capítulo 9, verso 38 al 41, estemos recordando qué fue lo que vimos la semana pasada. Porque recuerden, vamos verso por verso, capítulo por capítulo, como nosotros creemos que se aprende más de la palabra de Dios con la predicación expositiva. Vimos la semana pasada que simplemente ya llegando a Capernaum, Jesucristo le dice a sus discípulos, a ver, ¿qué estuvieron platicando? ¿Qué estaban ustedes cuchicheando? ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué era lo que tanto llamaba su atención? ¿Y qué estaban discutiendo los apóstoles? Pues simplemente estaban discutiendo quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Jesucristo anteriormente les dice, yo no voy a estar con ustedes, ya me voy a ir de con ustedes, me van a matar, después voy a resucitar. Y lo primero que hicieron los discípulos es pelearse entre ellos para ver quién iba a tener el mando. Pero nuestro Señor Jesucristo les dice, si ustedes quieren ser los mayores, está bien, no les voy a quitar la intención, busquen ser los mayores, pero en el reino de los cielos, ser el mayor funciona distinto que aquí en la tierra. Aquí en la tierra, el mayor es el que tiene más poder, el que tiene más autoridad, el que todos le sirven. Pero en el reino de los cielos, el mayor es aquella persona que voluntariamente decide servir a los demás y hacerse el pequeño de todos, hacerse el esclavo de todos. Búsquenlo, pero ustedes tienen que empezar a servir a todos los demás. Eso les estaba diciendo el Señor Jesucristo, y es más, hasta les puso un ejemplo, ¿no? Había un niño entre ellos y les dice, sean como este niño, aquella persona que sirva a este niño me está sirviendo a mí y a aquel que me envió. Ese es un resumen. Entonces ocurre lo siguiente. Marcos capítulo 9, verso 38 al 41. Recuerden, todo está conectado, ¿eh? Dice Marcos capítulo 9, verso 38 al 41. Dice así la palabra de Dios. Juan le respondió, diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El título de la predicación del día de hoy es no impidas su servicio. No impidas su servicio. Es el título de la predicación del día de hoy. Y hoy veremos que todo aquel que es de Cristo puede trabajar para Cristo. Todo aquel que es de Cristo puede trabajar para Cristo. Ahorita van a ver por qué les puse esto. No tendremos bosquejo, hermanos, el día de hoy. Simplemente vayamos a nuestro texto base de Marcos capítulo 9, verso 38. Y leamos juntos lo que dice el verso 38 de Marcos 9. Una vez más, leamos el texto. Dice así la palabra de Dios. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Vean la primer parte del verso. Juan le respondió diciendo. Esta frase, hermanos, nos deja ver que Juan, el apóstol amado, tuvo el atrevimiento de interrumpir la enseñanza de su maestro. ¿Recuerdan? Anteriormente, cuando se estaban peleando y el Señor dice, ¿de qué estaban platicando? El Señor, ¿qué dice Marcos que hizo? Se sentó. O sea, el Señor les dijo, es como si le estuviera diciendo, a ver, les tengo que enseñar algo muy importante, ponga atención y me tengo que sentar porque así los judíos enseñaban, no enseñaban parados. Cuando un maestro quería enseñar algo, ¿qué hacía el maestro? Se sentaba. Entonces Marcos en su evangelio dice, ¿y el Señor qué? Se sentó. ¿Recuerdan la enseñanza que estaba dando quién era el mayor en el reino de los cielos? Después vean a este niño, ¿sí? Ya lo estamos viendo, perfecto. Pues el que sirve a este niño me sirve a mí y al que me envió, o sea, el Padre. Y de repente, hermanos, Juan interrumpe. Juan interrumpió la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y empieza a contarle una vivencia que él experimentó en un momento donde su maestro no estaba con él, pero él sí estaba acompañado con los apóstoles. Y antes de analizar estas palabras que el apóstol Juan pues le quiso compartir a su maestro,
tenemos que saber que los eruditos no se ponen de acuerdo el por qué Juan interrumpió a su maestro en su enseñanza. De hecho, estaba muy interesante la enseñanza de Jesús. Después la vuelve a retomar en el verso 42, pero ¿por qué Juan lo interrumpió? Unos dicen que Juan interrumpió la enseñanza, pues porque como estaban siendo regañados, pues a ver, les estoy diciendo que me voy a ir, lo primero que hacen es pelearse los terrenos del abuelo, del padre, pues no. Muchos dicen que a lo mejor Juan dice, ay, mi maestro me está exhortando porque piensan que no estamos pensando en la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hago? Maestro, mira, ocurrió esto. Mis hermanos apóstoles y yo actuamos así con un hombre. Seguramente nuestro maestro nos va a dejar de regañar y nos va a decir qué bien hicieron. Se preocuparon por mí. Unos dicen eso. Otros comentan que cuando Juan empezó a escuchar la enseñanza de Jesús, dijo, tengo duda. ¿Hicimos bien o hicimos mal al hablar así con este hombre? Entonces levanta la mano y dice, maestro, tengo esta duda. Dime, ¿hicimos bien o hicimos mal? ¿Qué creen? El texto no nos deja ver si era una razón o era otra. No nos deja ver el texto. No sabemos cuál fue el pensamiento de Juan por la cual levantó la mano. Simplemente te rompió su maestro. Maestro, tengo esta duda. O maestro, mira, hicimos esto. No lo sabemos. El texto no lo dice y no podemos inventar. Simplemente nos podemos quedar con la idea. Juan interrumpe a su maestro. Punto. Juan, por alguna razón, la cual desconocemos, porque el texto no lo deja ver con claridad, Juan interrumpe a su maestro en su enseñanza y procede a contar lo siguiente. Vamos a recordarlo. Juan dice, maestro, se está dirigiendo a quién, a Jesús. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. A ver, aquí Juan está describiendo con lujo de detalle la situación que él vivió. Con lujo de detalle. Vamos a analizar esto poco a poco. Primeramente, ¿qué es lo que dice Juan que hizo? Hemos visto. Aquí habla en plural. Hemos, o sea, no solamente Juan, sino el resto de los que estaban ahí presentes. Hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Hermanos, perdónenme, pero este hombre a cual vieron, el cual echaba demonios, tenía un don sobrenatural, hermanos. Obviamente era sobrenatural. Echar demonios no es cosa que cualquier cristiano, cualquier persona pueda hacerlo. Este hombre realmente estaba usando el poder de Dios para poder hacer esta obra. Y de acuerdo a sus propias palabras, lo hacían en nombre de Jesús. Vean, a uno que en tu nombre, ¿qué hacía? Echaba fuera a los demonios. Es decir, que este hombre conocía a Jesús como aquella persona con el poder de someter a los demonios y por lo tanto, él invocaba a este Jesús, su nombre, para hacer esta labor de exorcista ambulante. Hermanos, yo quiero que no pases por alto lo siguiente. Las únicas personas con autorización hasta este momento en usar el nombre de Jesús y su poder para echar fuera demonios, ¿quiénes eran? Los apóstoles y 70 discípulos más. Vean, vayan conmigo a las escrituras. Mateo capítulo 10, verso 1. Mateo capítulo 10, verso 1. Vean lo que dice las escrituras, Mateo capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio que Jesús autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Aquí tenemos que Jesucristo llamó a los 12 antes de encomendarlos a ir a predicar el evangelio, donde los deja ahí solos, pero les dio autoridad de ¿qué? De echar fuera a los espíritus inmundos, o sea, echar fuera demonios. Siguiente verso, Lucas 10, 17. Lucas capítulo 10, verso 17.
Lucas 10:17. Vean lo que dice. Volviendo los 70 con gozo, diciendo: Señor, aunque los demonios se nos sujetan en tu nombre. También echaban fuera demonios estos 70. Entonces, en total, 82 personas exclusivamente habían sido encomendadas de parte de nuestro Señor Jesucristo, que por supuesto eran discípulos de Él, ¿para qué? Echar fuera demonios y predicar su evangelio en su nombre. Pero ¿qué sigue contando Juan en su vivencia? Regresemos al texto base en Marcos capítulo 9, verso 38. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Escuchen, pero él, este hombre que está echando fuera demonios en tu nombre, que no nos sigue. Noten, hermanos, Juan hace mucho énfasis en esto. Este hombre que está ocupando un poder que dice que es en tu nombre, no pertenece a nuestro grupo, Señor. No forma parte de tus discípulos, Padre. Uno podría decir, bueno, aquí Juan y los otros apóstoles están sintiendo celo santo y están tratando de impedir que este hombre use el nombre de su maestro para echar fuera demonios. Puede ser, pero es curioso notar que tan solamente unos versos atrás, Marcos 9, verso 12, no lo vamos a ver, pero para que ustedes lo tengan en memoria, ocurre algo muy interesante. ¿Se acuerdan? Bueno, tal vez no se acuerdan, pasó ya muchas semanas, pero ocurrió lo siguiente. En la región de Cesarea de Filipos, hubo un padre que llevó a su hijo endemoniado, muy endemoniado, con los apóstoles, 9 de los 12, porque recuerden, Pedro, Jacobo y Juan estaban con Jesús en el monte de la transfiguración, pero el resto estaba haciendo la obra que el Señor los encomendó a hacer, echando fuera demonios, predicando, sanando enfermos, porque ya les había dado el poder. ¿Y qué pasó con los 9 de los 12 apóstoles? No pudieron. Entonces, cuando los apóstoles fueron, en algún momento de esta historia, vieron a este hombre que estaba echando fuera demonios, sin duda dijeron, ¿cómo él puede? Yo soy uno de los 12. ¿Y él puede? Lo que yo no pude, ¿él lo está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es esto posible? Hay truco allí, porque yo soy de los más cercanos del Señor. Hay truco allí. Entonces los apóstoles tuvieron la brillante idea. Y recuerden, muy probablemente, a lo mejor Juan habló. El hijo del trueno tenía que hacer algo. Lo cual es sumamente raro, porque realmente ¿quién es el vocero del grupo de los 12? Pedro. Pero en esta ocasión, aparentemente, el que hizo la bolita fue Juan. Los más calmaditos muchas veces son los más tremendos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál fue la brillante idea de estos hombres? Marcos capítulo, ya estábamos allí. Hice lo que prohibimos. ¿Por qué? Esta es la razón por la cual se lo prohibimos. No nos seguían. Literalmente dice el texto, y se lo prohibimos, dice, tratamos de detenerlo. Literalmente, maestro, lo vimos y tratamos de detenerlo. Juan, hablando en nombre de los apóstoles, le dice a su maestro que ellos no podían pasar por alto este atrevimiento y trataron de detener a este hombre para que ya no siguiera expulsando demonios, ni mucho menos usara el nombre de su maestro para hacer esta labor. Estas palabras, hermanos, como ya lo dije, bien podrían sonar a que estaban llenos de celo santo, a que los apóstoles estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, cueste lo que cueste, hasta las últimas consecuencias, con tal de que el ministerio de su amado maestro no estuviera manchado por alguien que no formara de su grupo. Podría sonar a eso, celo santo. Pero lo que realmente estaba demostrando con esta acción, era que los discípulos no estaban dispuestos a ceder ni siquiera el último lugar de entre ellos a nadie que ante sus ojos no fuera digno ni siquiera de ser el último lugar entre los 12. Recuerdan, esto lo conectamos con la clase pasada, con la predicación pasada. ¿Por qué estaban discutiendo? ¿Quién era el primero? El Señor dijo, si quieres ser el primero, serás el último. Pero Juan a lo mejor, bueno, pero vimos a alguien echando fuera demonios. No podemos permitir a nadie que tenga el poder de Dios sin que forme parte de nuestro grupo, de los discípulos de Cristo.
Obviamente Jesús, al escuchar estas palabras que Juan le dijo, tuvo que detener su enseñanza en seco y tuvo que darles una nueva enseñanza rápidamente. ¿Qué dijo Jesucristo? Marcos 9, verso 39. Jesucristo le responde después de escuchar las palabras de Juan, de su pequeña vivencia. Marcos capítulo 9, verso 39, dice así: pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí o hablar mal de mí. Hermanos, Jesús no le da muchas vueltas al asunto y decide responderle a Juan de una manera clara y le dice, no se lo impidáis, no se lo impidáis. O sea, en ese momento, ese hombre, el cual había tratado, al cual los apóstoles habían tratado de silenciar, ya tenía la autorización inmediata de nuestro Señor Jesucristo de que Él siguiera trabajando en la obra, de que Él pudiera ocupar su nombre, y también tenía la autorización de que Él podía seguir ocupando el poder divino. ¿Para qué? Para seguir echando fuera demonios. Con estas palabras ya tenía la autorización del reino de los cielos para seguir trabajando. Ahora, Jesucristo da la razón por la cual él permitía que este hombre seguía trabajando. Vean lo que sigue diciendo el texto. Porque esta es la razón. No hay que prohibírselo, ustedes no se lo prohíban. ¿Por qué? Esta es la razón. Ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Al parecer, el Señor Jesús sabía algo que los apóstoles no sabían. Mientras que los discípulos veían lo externo, el Cristo vio el interior de este hombre usando su poder celestial. Claro está, Jesucristo, recuerden, y nunca me canso de decirlo, Jesucristo es 100% hombre y ¿qué? 100% Dios. Entonces Él podía ocupar esos atributos. Él vio el corazón de este hombre, a pesar de que estuviera miles de kilómetros o cientos de kilómetros afuera. Por eso dijo, no se lo prohibáis, porque vio el corazón de este hombre y dijo, su trabajo es sincero y su fe es genuina. Su fe hacia mí es genuina. Es más, con estas palabras nuestro Señor estaba afirmando que este hombre había también recibido el poder de parte de Dios y el favor del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque era un genuino creyente. Así de simple. Jesucristo estaba avalando su trabajo y su fe genuina. Y uno a lo mejor podría decir, ¿cómo es posible que este exorcista ambulante esté a favor de Jesús si no forma parte de los discípulos que viajan con él? Es lo primero que resalta. Si estás a favor de Jesús, en tiempos de Juan, de Pedro, de Santiago y el resto de los apóstoles, pues tenías que estar con Jesús, ¿no? A lo mejor, si tenías estos dones y empezabas a ver estos dones, buscabas al maestro. ¿Para qué? Para desarrollarlos y ponerlos al mejor servicio ¿de qué? De su obra de él. Pues ya lo estabas haciendo en su nombre, ¿no? Este Señor ya lo estaba haciendo en su nombre. Es lo primero que resalta. Bueno, ¿por qué tenía tanto poder si no formaba parte de los 12 ni de los 70 que envió? ¿Por qué? Bueno, realmente tengo que decirle, esta misma pregunta se le hicieron los apóstoles, ¿eh? Esta misma pregunta se lo hicieron los apóstoles. Por eso también externaron esto al Señor. Pero ellos cometieron un error, el cual fue tratar de impedir su obra. Pero en ese momento de la historia, con esa persona, escuchen, específica, a Jesús no le importó si esta persona pertenecía a sus discípulos más cercanos o no. Lo que realmente le interesó en ese momento de la historia de nuestro Señor Jesucristo, con este hombre en particular, lo que realmente le interesó es que este hombre creyó en él con tanta sinceridad que el Espíritu Santo le dio de su poder para poder echar fuera demonios. Ahora, ¿cómo sabía esto nuestro Señor Jesucristo? Yo quiero decirles una cosa, hermanos. Los apóstoles, humanamente hablando, no podían ver el sello de la salvación que tenía este hombre. Pero como nada se escapa ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, pues es Dios,
él sí podía ver claramente en su frente de este hombre el sello de la salvación. Vean lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 19. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19. Vean lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19. Por el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce, ¿quién? El Señor, a los que son suyos. Este hombre era oveja de Cristo. Este hombre pertenecía al rebaño de Cristo. Además, ¿cómo también se veía manifestado? Con este hombre específico de la historia, con sus dones. Con sus dones. Vean lo que dice Primera de Corintios capítulo 14, verso 4 al 6. Primera de Corintios capítulo 12, verso 4 al 6. Primera de Corintios capítulo 12, verso 4 al 6. Vean lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. A esto quiero llegar. Verso 11. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 11. Está hablando de dones, de ministerios, de servicios, ¿cierto? Vean, pero todas estas cosas, dones, servicios, ministerios, las hace uno y el mismo Espíritu que repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El que le dio la facultad a este hombre de echar fuera demonios es el mismo Espíritu que le dio la facultad a los 70 y a los 12 apóstoles de echar fuera demonios. Simplemente Dios extendió su gracia con este hombre para echar fuera demonios, pero los apóstoles estaban diciendo, pero Él no pertenece de nosotros. Como si el Espíritu Santo necesitaría pedirle permiso a alguien para repartir dones, ministerios a cualquier persona o algún servicio. Ahora, póngame atención. ¿Saben, hermanos? En la actualidad la Iglesia de Cristo no nos encontramos muy unidos, que digamos. Y esta verdad forma parte porque es cierto que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿no? Es cierto que todos formamos parte de las ovejas de Cristo y todos los cristianos de la Iglesia Universal formamos parte de la gran familia de Dios. Pero terrenalmente hablando, hermanos, desgraciadamente hemos permitido que las denominaciones y las confesiones de fe muchas veces creen entre nosotros cierta distancia y que no nos veamos bien. ¿Acaso no hemos escuchado decir o nosotros no hemos dicho las siguientes palabras? Escuchen, a lo mejor se van a sentir identificados o a lo mejor lo han escuchado. Los miembros de esa iglesia no son cristianos genuinos por ser X o de Y denominación. O Dios no está con esas personas porque en su iglesia no tienen una pluralidad de pastores, de ancianos. O ¿cómo pueden predicar esas personas si ni siquiera han estudiado hermenéutica o exégesis? O como esa iglesia no tiene escuelita bíblica, o como esa iglesia no tiene escuelita de verano, no se preocupa por los niños. O como los jóvenes de esa iglesia van al cine, van a conciertos, juegan videojuegos, no se agradan de Dios y por lo tanto esa iglesia está mal. Bueno, a lo mejor hemos escuchado estas y otras frases, ¿no? Que divide a las iglesias por lo que hacen o dejen de hacer, o por ciertas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, o que son cosas como, por ejemplo, escuelita bíblica de niños o escuelita de verano, que son cosas que como la Escritura no lo dice, pues cada iglesia puede o no hacerlo, porque la Biblia no dice, hagan escuelita bíblica de verano, o hagan cada semana un pequeño grupo de niños y que para que no molesten a sus papás. No dice eso. Al contrario, ¿qué dice? Papás, eduquen a ¿quiénes? A sus hijos. Por eso los niños tienen que estar aquí. Porque es cuestión de los papás educar a sus hijos, no del pastor. Paréntesis.
nosotros somos herramienta de ustedes padres para educar a sus hijos. Pero la responsabilidad de quién es? De los pastores. De los padres. De los padres, no es cierto. ¿Ya ven? Me están confundiendo. No, de los padres. Sí, no. Ya entendí, ahora sí. Pero bueno, regresemos al tema, para que no diga más herejías. Regresemos al tema, por favor. Entonces, hermanos, lo que nuestro maestro nos está tratando de enseñar es lo siguiente, con estas palabras. Debemos de dejar de ver lo exterior, no forma parte de nosotros, y comenzar a ver el interior de las personas. Ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. La verdadera línea divisoria entre un inconverso y un genuino cristiano, escuchen, no es su iglesia, ni su denominación, mucho menos sus pastores, o el tipo de música que escuchan, o las actividades que hagan o que dejen de hacer. Lo que realmente nos separa a los cristianos del mundo es nuestra fe incondicional en Jesucristo. Eso es lo que realmente nos separa, no lo otro, sino nuestra fe en Cristo Jesús. Vayan a Efesios capítulo 4, verso 3 al 7. Efesios capítulo 4, versos 3 al 7. Efesios capítulo 4, verso 3 al 7, dice así: solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué dice? Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautizo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Del don de Cristo. Esto es lo que nos une: un Señor, una fe, un bautismo, como manifestación externa de lo que ha ocurrido personalmente, llamados a una misma esperanza y una misma vocación, el servicio a Cristo y a la salvación eterna. Hermanos, esto es lo que realmente nos tiene que unir, lejos de las otras diferencias doctrinales secundarias de acciones. ¿Qué otra cosa nos tiene que unir? ¿Qué otra cosa es lo que nosotros podemos ver en una persona para llamarlo hermano de Cristo? Lejos de toda esta paja, nuestra búsqueda constante de la santidad y nuestro odio al pecado. Vayan conmigo a Primera de Juan capítulo 3, verso 8 y 9. Primera de Juan capítulo 3, verso 8 y 9. Primera de Juan capítulo 3, verso 8 y 9. Vean lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 3, 8 y 9. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero escuchen, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No es que no pueda pecar, es que va a luchar con todas sus fuerzas para no pecar. Es que va a ir en victoria en contra de su pecado, buscando la santidad. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que nos une: la fe en Cristo, la alabanza a Dios, caminando en una misma esperanza, llegando a la salvación, y no pecar, porque buscamos la santidad. Sed santos como ¿qué? Como Él es santo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. También, ¿qué es lo que diferencia a un verdadero creyente de un no creyente? Escucha con atención: su amor por la iglesia. Su amor por la iglesia. ¿Tú amas a la iglesia? Es porque el Espíritu Santo ha colocado ese sentimiento dentro de ti para amar a su propio cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿No amas la iglesia? No te puedes considerar cristiano. Ve 1 Corintios 1:10.
Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Dice así la palabra de Dios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Cómo vamos a estar unidos en una misma mente, un mismo parecer? Pues simplemente en la iglesia local. Tú no puedes estar unido a nadie congregándote en tu casa, viendo YouTube, a ver qué predicador te agrada más ese domingo. Tú no puedes obedecer este mandato de Dios de estar unidos en una misma mente si no te congregas en tu iglesia local y estás junto a nosotros involucrándote, amándonos y perdonándonos. No lo puedes hacer. Y ve lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25. Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25, ya está aquí en la pantalla. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Estimulándonos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cómo vas a estimular a tu hermano al amor y a las buenas obras? ¿Cómo vas a exhortar a tu hermano si has dejado de congregarte? Es imposible, ¿no? Es totalmente imposible. Entonces, lo que realmente nos une no es la paja de las denominaciones. Lo que realmente nos une no son las cosas secundarias, sino es el amor a Cristo, la santidad y búsqueda de amor y servicio a la iglesia de Cristo que le encuentras en tu iglesia local que tú has decidido formar, en la cual tú has decidido formar. Entonces, no podemos simplemente permitirnos ser como los apóstoles y decir de una persona: no es cristiana simplemente porque no piensa y actúa como nosotros o como nosotros nos parece que actuaría un genuino cristiano. No. Recuerda las palabras de Cristo: ninguno hay que haga, es más, vamos a verlo. Ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. O parafraseándolo, ninguna persona que genuinamente se encuentra en los caminos de Dios, trabajando para su obra y sirviendo a sus hermanos, puede hablar mal del Señor Jesús que lo puso en ese camino, como tú y como yo nunca hablaríamos mal de ese amado Dios que nos salvó. ¿Te dan cuenta? Fíjense, les voy a dar un ejemplo que una vez leí en un libro. Traté de buscarlo para poner las palabras exactas, desgraciadamente no lo encontré, pero iba más o menos así esta historia. Cuenta la historia que en una ocasión un calvinista y un arminiano se encontraron de frente. Y el calvinista le dijo: caballero, entiendo que usted tiene la errada doctrina del arminiano, en donde se predica que el hombre puede perder su salvación y que se puede alcanzar el cielo por medio de las obras. A lo que el arminiano dijo: usted está bien informado, caballero. Yo creo en esa doctrina que usted tanto aborrece. A lo que el calvinista contestó: entonces, mi buen señor, desenfunde su espada de la palabra, porque nos es inevitable entrar en una confrontación. Pero antes de atacarnos, quiero hacerle unas preguntas. A lo que el arminiano accedió: ¿usted cree que Jesucristo es Señor y Salvador? Y el arminiano contesta: correcto. Yo creo que Jesús es el único Salvador y Señor. Pregunta calvinista: ¿usted cree que la salvación es un regalo de Dios y que si no fuera por su gracia, usted nunca hubiera llegado a sus pies? El arminiano dice: así es. Si mi Jesús nunca me hubiera salvado, entonces yo no estaría en estos momentos enfrente de usted, ni en la iglesia donde me congrego. Sigue preguntando el calvinista: ¿usted se esfuerza en vivir en santidad y aborrece cualquier forma de pecado que pueda ofrecer este mundo?
Por supuesto, dijo el arminiano, aborrezco el pecado porque es un insulto a mi Dios. Y por eso trato de vivir en santidad. Además, el Señor ha dicho que la paga del pecado es muerte. Tengo temor de Él. Por último, pregunta el calvinista al arminiano, ¿usted cree que las Escrituras son la palabra santa, inerrante de Dios? Por supuesto, dice el arminiano, por supuesto. También creo que el creyente genuino debe de esforzarse en conocerlas y en vivirlas, ya que esa es la voluntad de mi Señor. A lo que el calvinista le dice, pues entonces, mi amado hermano, le pido que guardemos nuestras espadas, ya que puedo decir de usted que pertenece a mi familia celestial. Hermanos, debemos de entender que los cristianos somos una familia, que aunque no todos pensemos igual, al fin de cuentas pertenecemos a la misma vid, que es nuestro Señor Jesucristo, la cual nos nutre y nos dirige a un mismo camino, que es el reino de los cielos. No podemos permitirnos ser como los apóstoles y dejarnos dividir entre esta familia con cosas, como ya lo dije, paja, doctrinas secundarias que no tienen sentido. No podemos, hermanos, no podemos. Pero sigamos con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a nuestro texto base. Marcos capítulo 9, verso 40. Y como el Señor es el que nos nutre, como el Señor es el que dirige nuestros caminos, el Señor dijo estas palabras: porque el que no es contra nosotros es por nosotros, o por nosotros es. Con esto da a entender que no nos cerremos, hermanos, a nuestros razonamientos de hombre. Ni pensemos que solo nosotros tenemos la fórmula secreta del cristianismo. Todo hombre, hermano, todo hombre o mujer que predica a Cristo y crea de corazón que Él es Señor, que Él es Dios, que Él es Salvador, entonces ese hombre o esa mujer es nuestro hermano en la fe. Tenemos que ser humildes como el apóstol Pablo. En una ocasión le dijeron, ¿no te enoja que personas están predicando a Cristo por las razones equivocadas? Y él contesta lo siguiente en Filipenses capítulo 1, verso 18. Filipenses capítulo 1, verso 18. Filipenses capítulo 1, verso 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré. Pablo era humilde. No importa cuál sea la razón por la cual ese hombre está predicando a Cristo. El chiste es que él está predicando a Cristo, y el nombre de mi Señor está siendo conocido y exaltado. Ya podríamos llegar al último versículo, hermanos, pero antes de llegar al último versículo, quiero hacerles una advertencia. Yo sé que les acabo de decir que no hay que ver la denominación de salud, yo sé que les acabo de decir que tenemos que estar unidos, ¿no? Pero así como les dije que todo hombre o mujer, aunque pertenezca a otra denominación, otra iglesia, o que haga o deje de hacer ciertas prácticas, escuchen, si este hombre o mujer cree de todo corazón que Cristo es Señor y le sirve y se esfuerza en matar su pecado y caminar en santidad, es hermano, esa persona es hermano. Pero has de estar consciente que allá afuera hay hombres y mujeres que aparentan ser como nosotros, pero no creen en Cristo como su Señor y Salvador, y lejos de buscar la santidad, viven y enseñan el pecado. Los tales, hermanos, no son cristianos, y mucho menos forman parte de la familia de la fe. Aguas, porque es una realidad. Hay gente que no es nuestra hermana, hay gente que no es nuestra familia, hay gente que busca hacerte daño porque quiere desviarte de la verdadera palabra de Dios. Por cierto, habiendo un paréntesis, y creo que es un gran momento para decirlo, ¿saben? Yo he notado algo de ustedes, de todos, la gran mayoría. Bueno, no de todos, pero sí de algunos de ustedes he notado algo. No sé, hermanos, miren, y lo digo con temor, ¿no? Y lo digo con educación.
No sé si ustedes lo hacen por, sí, educación, costumbre o porque realmente lo creen, pero he notado que cuando ustedes ven llegar a alguien nuevo a la iglesia, ¿cómo lo saludan? Ay, hermano, ay, hermana. No sé, pues, yo la verdad no sé por qué lo hacen. Llega alguien nuevo, hermano, hermana, pásele, pásele. Y no le quito lo educado, pero es que yo les digo, ¿por qué hablan tan rápido? ¿Por qué hablan tan rápido? O sea, ustedes no le han preguntado a esa persona, oye, mucho gusto, Sergio, ¿cómo estás? Tal, ¿no? ¿Ya sabes de Cristo? ¿Sabes de las Escrituras? ¿Eres cristiano? Yo he notado que ustedes no lo preguntan, ni siquiera se esperan, yo también soy cristiano, bien. Lo dejo ahí tantito, lo observo, de repente tengo oportunidad, estás en santidad. ¿Cómo combates tu pecado? ¿Se dan cuenta? Cualquiera se puede llamar cristiano, pero un verdadero cristiano ya lo vimos, que ama a Dios, ama a la iglesia, busca la santidad, vive la Biblia. Entonces, hermanos, yo les quiero decir algo. El título de hermano, el cual nosotros tenemos, no es algo que debemos de darlo a todo el mundo a la ligera. No menosprecies con eso el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, ni la entrega del Padre hasta su Hijo. No le podemos decir hermanos a cualquier persona porque es un inconverso. Aunque ese hombre venga a la iglesia con nosotros, levante las manos como nosotros, cante igual a nosotros y aún diga palabras bíblicas y piadosas como nosotros, si ese hombre no tiene a Cristo en su vida, por lo tanto no es parte de nuestra familia de la fe y mucho menos es nuestro hermano. No den ese título a la ligera. No se lo regalen, no menosprecien el nombre de Cristo ni su sacrificio. Primero asegúrense, y si realmente es un hermano de la fe, díganle, hermano. Pero no, yo voy de pasada, creo en Cristo, pero la Biblia está hecha por hombres. Sí, pero tengo un amante. ¿Y tú le estás diciendo, hermano? Te pareces al católico que muchas veces está aquí afuera en la calle y le dice, los hermanos separados. Ay, ya es hermano porque es un testigo de Jehová y está enseñando las escrituras. No, él no es tu hermano. Dejando el paréntesis aparte. Quiero decirles, hermanos, una vez más, tengan cuidado, ya que no todos los hombres que digan Señor, Señor, son verdaderamente creyentes. No lo son. Jesucristo, como entendió el corazón de este hombre, de este exorcista itinerante, él dijo, forma parte de nuestra familia, no se lo impidan. ¿Cierto? Pero fue un hecho específico, en un contexto específico, en un momento de la historia específica. Pero hoy en día nosotros tenemos que irnos con cuidado. No tenemos el don de la omnisciencia de Dios y nunca lo tendremos. Entonces, no toda aquella persona que se haga llamar creyente realmente puede ser un genuino creyente. Hay hombres engañadores, hombres que son lobos, mujeres que son lobos, que buscan hacerte daño, que esperan la más pequeña oportunidad para ir en contra de ti. ¿No me crees? Ve a Mateo capítulo 7, verso 15 al 20. Al 20. Mateo capítulo 7, verso 15 al 20. Miren, hermanos, en lo que ustedes lo busquen, quiero decirles una cosa con lo que con lo que dicen, hermanos. Yo sé que ustedes lo hacen con buena intención, y no quise sonar a lo mejor tan duro como yo sé que me escuché, pero nada más tengan cuidado, por favor, ¿no? Pero una vez que digo, ya vieron que sí son hermanos en la fe, díganlo con toda naturalidad, pues es nuestro título. Vayan a Mateo capítulo 7, verso 15 al 20. Ve lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, verso 15 al 20. Guardaos, ¿de quiénes? De los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. ¿Quiénes? Los falsos profetas. Escucha, por sus frutos los conoceréis. Detengámonos tantito. Muchas veces ustedes han dicho, ¿no? O han escuchado decir la frase,
es que tú no me puedes juzgar a mí, el único que me juzgue es Dios. No, sí, todos te podemos juzgar a ti, como todos ustedes me pueden juzgar a mí. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conocerán. Yo necesito ver cómo eres, pero no hace falta que yo te interrogue, solito tú vas a salir a la luz. Igual los falsos maestros, por sus frutos los conocerán. Sigamos leyendo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar mal fruto, ni el árbol malo dar, no puede el buen árbol dar mal fruto, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Frutos de quiénes? De los falsos profetas. Ah, ¿tú te haces llamar hijo de Dios? Ah, tú dices que eres mi hermano, tú dices que eres mi hermano en la fe. Obsérvalo. Ver sus frutos. ¿Qué enseña? ¿Cómo actúa? ¿Qué predica? ¿Qué habla? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? ¿Cómo mira? Todo eso tenemos que ver. Y espero que ustedes estén haciendo lo mismo con Alejandro y conmigo. Tenemos que ver. Tenemos que observarnos. Hechos, capítulo 20, verso 29 al 31. Otra advertencia. Hechos, capítulo 20, verso 29 al 31. Vean lo que dice. Pablo estaba aquí hablando con los pastores de la iglesia de Éfeso, ya los iba a dejar, de hecho tenía que regresar a Jerusalén, y en Jerusalén iba a ser encarcelado, ¿se acuerdan? Iba a ser apresado. Vean lo que dice Hechos capítulo 20, verso 29 al 31, y les da esta advertencia. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces, que harán que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, ¿qué? Velad. Ahí nos vamos a detener. Entonces, hay lobos rapaces afuera. Dentro de la iglesia, aquellas personas que apostaten, se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Están con nosotros, pero no son de nosotros. Porque su vida no está entregada a Cristo, sino está entregada al pecado, y lejos, obviamente, como su naturaleza está, lejos de buscar la santidad, de animar a otros a buscar la santidad, este hombre o esta mujer, como no está en Cristo, va a animar a los otros, ¿a qué? A buscar el pecado. Para arrastrar, ¿a quiénes? A los discípulos. No quiero decir que vayas a perder tu salvación, pero sí quiero decir que estas personas te pueden hacer pecar a tal manera que te pueden arrastrar y pueden enfriarte espiritualmente o cometer un gran pecado donde puedas caer en un futuro en disciplina del Señor. Yo sé que si tuviéramos la ambición de Cristo, pudiéramos ver, como lo dije en mi ejemplo, el sello de la salvación de las personas. Ah, este es salvo, lo veo, me voy a juntar con ellos. Este no es salvo, no me junto con ellos, pero les predico más intensamente la palabra. No lo tenemos ese don, no lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observar y velar. Señor, muéstrame. Señor, ayúdame. No es que estés con una lupa con todos los hermanos dentro de la iglesia, no. Pero sí estar al pendiente. Sí estar atento. Y estar atento con todos aquellos más, con los que están afuera de la iglesia y se hacen llamar hermanos de la fe. Sales a evangelizar. Ay, yo soy hermano, mucho gusto, yo también. ¿Cómo te llamas? No, pues, Pedrito. Perfecto, Pedrito. ¿Por qué no me dices hermano? No, pues yo creo que eres cristiano. Pedro. Conocerlo. Quizás por educación, ¿no? Bueno, ¿dónde te congregas? Ah, sí, conozco esa iglesia, hermano. Pero está bien, ya vimos la advertencia, ¿no? Pero yo quiero darles, hermanos, 9 señales que exhiben a los falsos creyentes. Les voy a dar 9 señales que exhiben a los falsos creyentes.
que no sé por qué no las puse en las diapositivas, pero bueno, ahorita se me ocurrió. Pero les daré 9 señales que exhiben a los falsos creyentes. ¿Preparados? Aquí vamos. Vean lo que dice. Primera señal que exhibe a un falso creyente. Primera señal. Dice creer en Jesús como su Salvador, pero afirman que Cristo es insuficiente para salvar plenamente. Lo repito, dicen creer en Jesús como Salvador, pero afirman al mismo tiempo que Cristo es insuficiente para salvar plenamente. ¿Como quiénes? Como los católicos, como los testigos de Jehová, como los mormones o como cualquier otra persona que te diga, creo en Cristo, pero creo en esto, pero también está esto, pero también deposito mi fe en esto. Ese es un falso creyente. Recuerden, la verdadera fe es solo Cristo. Solo Cristo, solo en Cristo hay salvación, en nadie más. No hay nombre dado a los hombres más que el de Cristo para ser salvo. Segundo punto para identificar a un falso creyente. Vive una santidad externa, pero en privado se goza de su pecado y no hace morir a su carne. Segundo punto, vive una santidad externa, pero en privado no hace morir su pecado. A mí no me preocupa con las personas que te digan yo creo en Satanás en la calle, ¿eh? Esas tú ya sabes que creen en Satanás, tú ya sabes que no son cristianas. Yo digo que tengas cuidado con aquellas personas que digan yo soy cristiana, ve mi santidad externa, lo mismo, canto igual que tú, alabo igual que tú, me sé más versículos que tú, pero por dentro ¿qué? Viven en pecado. Aguas. Recuerda, no es necesario que tú estés con la lupa. Por su fruto los conocerá. Tarde o temprano el pecado va a salir. Tarde en pecado, su corazón va a sacar externamente lo que hay en su corazón. Cuidado. Y no, perdón, paréntesis. Y yo no estoy hablando de un cristiano genuino que lucha contra su pecado, no. Estoy hablando de alguien que aparenta ser cristiano, pero que realmente no lo es. Tercer punto para exhibir si una persona es un falso creyente. No vive en comunión con la iglesia de Cristo. En otras palabras, no se congrega, no es miembro de ninguna iglesia. Yo también soy hermano, yo también soy cristiano. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Dónde te congregas? No, yo no me congrego. Tache, no es cristiano. ¿Se dan cuenta? Oye, pues no te congregas, no sé por qué tú también te sigues congregando. Pues qué flojera, hay muchos pastores buenos en YouTube. No vayas a la iglesia. ¿Para qué? Puro hipócrita. Yo primero, ¿eh? No. Entonces no es un genuino creyente. Aquella persona que se haga llamar cristiano, pero te aleje de la comunión de los santos, no es un creyente. No es un genuino creyente. Papás, mamá, encontré al amor de mi vida, encontré a la novia ideal, encontré al novio ideal. Es cristiano, gloria a Dios, pero no se congrega. ¿Es cristiano? Te estás enamorado de un inconverso. No es cristiano, no es cristiana, no se congrega. Claro que sí se congrega. Se congrega una vez al año cuando hacen Santa Cena en su iglesia. No, pues no es cristiano. Se congrega cada 6 meses. Una vez cada 6 meses, pues no es cristiano, no es cristiana. Bueno, punto número 4. Recuerden, son 9. Al enseñar la palabra de Dios, la tuercen para justificar su pecado. Entonces no es un cristiano genuino. Enseñan la palabra de Dios, pero en lugar de enseñarla tal cual es, la tuercen para justificar su pecado. No es un cristiano genuino. Bueno, hermanos, dice la palabra de Dios que no hay que robar. Te pueden decir, pero tú sabes que en México está difícil, que no tranza, no avanza, tú sabes, ¿no? Hay que sacar. Los gastos están fuertes, tengo 3 hijos, tú tienes 4. No. Están torciendo la palabra de Dios. Bueno, sí, no hay que robar, pero pues grandes cantidades. Yo solamente robo cuando pues no me alcanza la quincena. De ahí en fuera nunca robo. ¿Se dan cuenta? Tuercen la palabra de Dios para justificar el pecado y no se arrepienten. 5. No ven a las escrituras como la palabra de Dios y viven de acuerdo a sus pecados y opiniones. No
ven a las Escrituras como palabra de Dios y viven de acuerdo a sus pecados y opiniones. Lejos de que esta persona permita que la Biblia rija su vida, gobierne su vida, ¿qué es lo que hace? Agarra su Biblia, la pone en su estante y vive como él piensa que tiene que vivir. Oye, Dios te ha dicho que no engañes a tu esposa. No, pero el amor de Dios es abundante. Oye, pero Dios ha dicho que te hagas cargo, padre, madre, aquí me corrijo, se hagan cargo de la educación de sus hijos en las Escrituras. No, pues para eso tenemos escuelita bíblica. Que el pastor o la hermanita le enseñe. ¿Se dan cuenta? También aquí, un subpunto. Enseñan herejías por no conocer la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que recientemente nos pasó? Que fuimos invitados para repartir juguetes a los niños. Qué bueno, ¿no? Gloria a Dios, pero tenía que pastoras. Pues no. Y lo justifican por su ignorancia en la palabra de Dios. Justifican su pecado por la ignorancia de la palabra de Dios y prefieren ellos vivir conforme sus creencias, conforme sus costumbres, antes de decir la Biblia jamás avala el pastorado de mujer. Y así otros ejemplos. 6. No creen en la Trinidad. Esto es muy común. No creen en la Trinidad. Yo creo en Cristo, gloria a Dios. Pero no creo en el Espíritu Santo y el Padre. No, pues si no crees en la Trinidad no eres un genuino cristiano. Punto. Hay un solo Dios, y en esencia, y 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nada más. 7. Escucha, predican la palabra de Dios para sacar un provecho económico. Predican la palabra de Dios para sacar un provecho económico. No es cristiano. Perdón, no es cristiano. Si un líder predica la palabra de Dios para sacar un provecho económico, no es cristiano. Si tú vienes a la iglesia por las ofrendas, por las ayudas, por las despensas, no eres cristiano. No eres cristiano. Si tú estás, lo voy a ampliar un poco más, si tú estás en la iglesia por conveniencia económica, no eres cristiano. No lo eres. Tienes que estar en la iglesia por amor a Cristo. Cuando predicas tienes que predicar por amor a Cristo, no por conveniencia económica. 8. Buscan que sus hermanos les sirvan porque se ven ellos como reyes de la congregación, independientemente si es líder o no. Hay tanta soberbia dentro de ellos que buscan que todo les sirvan, que todo le hagan, que su voluntad sea la principal, y ellos nunca sirven. Ellos nunca hacen. No son genuinos cristianos. Aguas. Pero la hermana es bien buena onda. Sí, pero nunca sirve. Sí, pero no ama a los hermanos. Podrá ser muy buena persona, humanamente hablando. Yo no digo que no, pero no es un hijo de Dios. El cristiano no espera a que le sirvan. El cristiano genuino, ¿qué hace? Sirve incondicionalmente. Eso es algo que a lo mejor todos tenemos que pulir más. Todos. No esperar a que a mí me sirvan, sino servir. Y último, escucha, exalta las emociones sobre el conocimiento y la disciplina. Exaltar las emociones sobre el conocimiento y la disciplina. Muchas veces, ¿por qué la gente va a ciertas iglesias donde se predica solamente el amor de Cristo? Donde hay muy buena música, no digo que no, y donde todo es prosperidad, porque ellos exaltan las emociones sobre la disciplina. Hermanos, como lo dijo mi papá, ¿el cristiano tiene que sentir gozo? Sí, en todo momento, pero no podemos basar nuestro cristianismo por las emociones del momento, porque las emociones son pasajeras. Nuestro cristianismo es un compromiso. Nuestro cristianismo es una decisión. Nuestro cristianismo genuino es disciplina. Pase lo que pase, yo he decidido seguir a Cristo. Cueste lo que me cueste, yo he decidido seguir a Cristo. Me ocurra lo que me ocurra, sea bueno o malo, yo confío en ti, Señor, porque eres mi Padre amoroso. Romanos 8:28.
Entonces, no es emociones, porque muchas veces no vas a sentir que Dios está contigo, es decisión. Y las personas que te digan, ¿tú nunca has sentido? ¿Tú nunca has vivido? Oh, no. La iglesia tiene que estar lleno de predicaciones que hablen del amor de Dios para que todo fluya, para que todos se sientan bien. No, 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 callémonos, no podemos hablar del pecado, porque se nos van a ir. No es una iglesia bíblica. La gente que está ahí, si busca eso, no son genuinos hermanos. ¿Se dan cuenta? Por favor, regáleme 10 minutos. Ya pasó una hora, pero ya vamos a terminar. Entonces, hay que ser tolerantes con los hermanos de la fe de otras denominaciones o que piensen en lo secundario diferente a nosotros. Sí, hay que ser tolerantes, claro, pero escúchenme, nunca, nunca debemos de tolerar a los falsos creyentes que solo buscan corromper a la iglesia de Cristo y con sus prácticas provocan que el nombre de nuestro Señor sea deshonrado. Eso jamás tenemos que tolerar. No podemos tolerar que alguien que se haga llamar cristiano, que diga que vive en santidad, me anime a pecar. No puedo tolerar a alguien que predique herejías. No puedo tolerar a alguien que le robe a su iglesia el dinero. No puedo hacerlo. No puedo tolerar a una persona que se haga llamar parte de la familia de Dios y solamente está dentro de la iglesia por conveniencia. No hay hermandad entre nosotros. Puedo predicarle en el amor. Tengo que predicarle en amor de Cristo, decirle que se arrepienta. Pero si no se quiere arrepentir y quiere seguir en su misma vida pecaminosa, no tiene que haber comunión con ellos. No puede. Porque su padre es el diablo y mi padre es Dios. Porque él está en oscuridad, yo estoy en luz. ¿Y qué comunión ya hay las tinieblas con la luz? ¿Qué comunión tiene las tinieblas con la luz? Ninguna. Ninguna. ¿Qué es lo que les espera a esos falsos maestros? A estos falsos cristianos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Vean, lo leo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún engañarán, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sobre tales falsos maestros, sobre tales falsos cristianos, sobre tales que se dejan seducir, comprobando con esto que nunca fueron verdaderos creyentes, la condenación no se tarda. Su perdición no está durmiendo, los está alcanzando. Este es su destino a los falsos creyentes. Quizás te estés preguntando, o quizás me puedas decir, Pastor Sergio, si mi Señor nos manda a que tengamos tolerancia unos a otros, como ya lo vimos en la predicación, aunque seamos de diferentes iglesias, aunque seamos de diferente denominación, aunque tengamos puntos secundarios diferentes, si el Señor nos manda a que tengamos esta tolerancia y comunión, ¿por qué no nos unimos todos, convivimos y hacemos una iglesia, todos, unida, junta? Mira, te voy a hablar con la verdad. Sí hay que estar unidos, sí hay que ser tolerantes, sí, aunque, y lo digo, ¿no? Yo tengo amigos carismáticos que los amo muchísimo, son hermanos en Cristo también, pero hay ciertos puntos doctrinales que no son secundarios, que no influyen en la salvación, pero sí contradicen la Biblia, que simplemente no podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, voy a hablar de mis amigos, ¿eh? Ellos en sus reuniones dicen, hay que orar. Gloria a Dios, hay que orar para que el Señor sane a esta persona. Gloria a Dios, hay que orar para que el Señor sane a esta persona. ¿Quién tiene el don de sanación? Yo levanto la mano y alguien levanta la mano. Ora, ¿verdad que ya se sanó? Y tú lo ves totalmente igual.
No afecta su salvación, pero pues es una práctica que no dice, ¿no? ¿Quién tiene una profecía el día de hoy? Y yo, ay, van a hablar la palabra de Dios en voz alta. A mí el Señor me profetizó. No, pues no. ¿Se dan cuenta? Hay prácticas donde simplemente yo no podría estar en su iglesia, Sergio, porque no compartimos esto. Y yo sé que la Biblia no lo enseña. Lo veo como hermano porque cree en Cristo, ama a la iglesia, se santifica. Lo veo como hermano por eso. Busca al Señor sinceramente, pero sus prácticas secundarias, sinceramente, no podemos tener esa comunión. No podemos. Y eso nosotros tenemos que estar conscientes. Dios no nos habla, Dios no nos llama a que hagamos una mega iglesia, todos los cristianos, y nos juntemos con todas nuestras diferencias, ¿no? Dios lo que nos llama a que depende de nuestra madurez, dependiendo de nuestro entendimiento de las palabras, busquemos una iglesia donde el Señor nos ponga. Pero siempre teniendo en cuenta que no tiene que regir sobre la iglesia lo que diga el pastor, ni lo que digan los hermanos, sino lo que diga la palabra de Dios. Por eso ustedes son miembros de esta iglesia. Ahora, yo creo, y Alejandro también como pastor creemos, que hay ventajas en ser lo más bíblicos posibles, porque tenemos una gran bendición. Al creer las escrituras podemos ver sus enseñanzas de Dios, podemos ver sus promesas de Dios más claramente y podemos encaminarnos por ese camino que el Señor quiere. A diferencia de muchas iglesias donde importa más la opinión de un hombre que lo que diga la Biblia. Por eso, en ocasiones, tenemos que decirle a nuestros hermanos, no podemos convivir contigo con esto, pero te podemos apoyar en esto otro. No podemos participar en esta acción contigo, pero considéranos en esta otra, en un futuro, ¿no? Así de hecho funciona el cuerpo de Cristo. El Señor ha permitido denominaciones, el Señor ha permitido ciertas cosas secundarias, bueno, el Señor sabe por qué, pero nosotros que estamos firmes en la palabra de Dios, no nos tenemos que mover de allí. Sin dejar de reconocer, por supuesto, a nuestros hermanos. Ahora, vamos al último versículo ya para terminar. Vean lo que dice Marcos, capítulo 9, verso 41. Ya se los pongo aquí. Vean cómo cierra esta enseñanza, este pequeño paréntesis que hace nuestro Señor Jesucristo. Dice nuestro Señor Jesucristo, bien, no se lo impidáis. Bien, si una persona no está en contra de mí, está con nosotros, dice el Señor, y concluye con esto. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así cierra el paréntesis para después, en el siguiente versículo, continuar con su enseñanza. Vean qué gran amor el Señor nos tiene a todos, sin importar nuestra denominación, sin importar nuestras creencias secundarias. El Señor aquí hace una promesa. Si ustedes, independientemente, si ven que este hombre, independientemente de su iglesia, denominación, creencias secundarias, ustedes le tienen el suficiente amor, aunque sea para darle un vaso con agua y permitirle el servicio, yo los voy a recompensar en el reino venidero. Entonces, este es un llamado a no menospreciar a nuestros hermanos de otras congregaciones. Es un llamado a servirle en lo que podamos. Les vuelvo a repetir, quizás no estemos unidos en lo secundario, pero si yo veo a esta persona como hermano, lo analizo, lo veo, esta otra iglesia, veo que es de sana doctrina, bueno, con sus cosas secundarias, pero que sirve al Señor y le predica, perfecto. Voy y le sirvo con todas mis fuerzas. ¿Por qué? Porque aún así el Señor también a mí me va a recompensar. Esta es una gran oportunidad en no solamente cerrarnos, en servirnos en estas cuatro paredes, sino también servir a los que están allá afuera y realmente son nuestros hermanos en la fe. Conclusión, hermanos, ya para terminar. No nos sintamos nosotros la última Coca-Cola del planeta. No lo somos. No nos sintamos los únicos cristianos con la gran palabra de Dios porque tenemos la predicación expositiva y hemos visto muchos libros de la Biblia expositivamente. No. Hay más hermanos allá afuera, de diferentes colores y hasta olores, desgraciadamente, pero todos pertenecemos a la gran familia y hay que servirles y hay que estar unidos como Cristo lo manda. No hay que impedirles su trabajo. Hay que servirles para que ellos sigan trabajando en Cristo. Porque recuerda, el que es más maduro
sirve siempre al más inmaduro. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar.